Gracias, Pedro. Seguimos con la información, amigos, y esta semana el Pleno del Congreso de la República aprobó la liberación del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2023. Y para hablar al respecto estamos en comunicación a esta hora, 6:17, con el economista de la Universidad de San Jorge Guillén. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ¿cómo califica esta medida? Bueno, esta medida es un poco parecida a lo del retiro de fondo de pensiones, ¿no? Cada fondo tiene su propósito, ¿no? El CTS es la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Se libera en el caso de que haya una pérdida de empleo, y ahí se libera completamente todo el fondo, ¿no? Para tratar de solventar algunos gastos en la búsqueda del empleo, ¿no? O alguna inversión que quiera hacer el trabajador, ¿no? Tiene su propósito, tiene su fin. En la época, ni siquiera en la época de la pandemia se liberó el 100%, creo que se liberó un porcentaje un poco mayor, ¿no? Sobre los sueldos mínimos, e incluso en las últimas regulaciones se liberaba y se trataba de dejar al menos siempre 4 sueldos básicos, ¿no? 4 sueldos básicos, no mínimos, sino básicos, ¿no? En el fondo, ¿no? Entonces, e incluso ahora quizás habrá sido más por el tema de la inflación, porque en la época de la pandemia era más por la recesión, la pérdida de empleo, la desaceleración, pero ahora no es, quizás podría ser por la inflación, ¿no? Entonces, por cualquier cosa vamos a genera un precedente, por cualquier tema vamos a liberar muchos de estos fondos que a la larga lo vamos a necesitar con las consecuencias negativas de largo plazo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta percepción negativa que se tiene de esta norma, ¿usted cree que el Ejecutivo va a observarla? Esperemos, ¿no? Esperemos que también observe el tema de pensiones, ¿no? Ya en algunos casos algunas normas también que se han dictaminado antes no han sido sopesadas también, como el caso del IGB o el ISC, que no vemos el efecto en la inflación y es un costo fiscal, ¿no? Entonces lo que preocupa, sobre todo, mucho preocupa que se pierda esa causalidad, ¿no? Porque las normas se dictaminan desde el MEF o SBS o Banco Central o las entidades del Estado hacia el Congreso. Desde hace unos 3 años estamos yendo en la dirección contraria, ¿no? Es el Congreso hacia el Ejecutivo, ¿no? Así es. En el caso de que el Ejecutivo no observe esta norma, ¿cuál es la recomendación a los ciudadanos que van a poder hacer este retiro de la CTS? En principio, ¿quiénes van a recibir la CTS en mayo? Los trabajadores que se encuentren en determinado régimen laboral. Si nos podría dar un poco más de detalle al respecto. Sí, ese es en realidad el universo, igual que el caso de la AFP, el universo que llega es un universo en el cual no necesariamente, incluso hasta han perdido el empleo o no necesariamente están en unas condiciones muy vulnerables. Son los trabajadores dependientes, que es casi un quinto, un sexto de lo que es la PEA. O sea, no son muchos en realidad y tampoco están en una condición muy digamos, muy complicada, ¿no? Financieramente. Uh-huh. Luego de que el Congreso aprobara este proyecto, entra a tallar también la importancia de saber administrar este dinero, sobre todo en esta época de crisis, no solamente económica, sino también social. ¿Qué se debe hacer con estos recursos económicos si queremos obtener de pronto mayor rentabilidad? Sí, la idea, bueno, esto es voluntario, ¿no? Uno puede, si quiere, puede retirar, si quiere, puede mantener su fondo, ¿no? Su CTS, en caso de una emergencia. Este fondo, digamos, hay que tratar de utilizarlo analizando el costo-beneficio, ¿no? Si yo voy a retirar el dinero es porque voy a rentabilizarlo, no porque me voy a comprar un televisor, o me voy a comprar, o me voy a ir a repechaje o a ver o a Qatar, no, a ver a la selección, ¿no? Tiene su fin, ¿no? Hay que buscarle su rentabilidad, ¿no? Y si uno puede obtener mejor rentabilidad que la que te está dando la caja o el banco, entonces puede ser factible hacer el retiro, si no, mejor dejarlo ahí, ¿no? ¿Y por qué apostamos más en todo caso? ¿Por el ahorro o por las inversiones?
Más claro, puede ser por ahorro o puede ser por ahorro. Bueno, uno puede cambiarlo su CTS de un lugar a otro, más que nada por inversiones, diría yo, ¿no? Si es que la caja o las cajas o los bancos te pueden estar dando 6, 7, 8% en soles anual por CTS. Incluso algunos bancos grandes ya están tratando de captar depósitos ofreciendo buenas tasas. Pero si uno tiene algún negocio y puede redituar más de ese 8% al año, entonces puede ser, ¿no? Puede ser que sí sería una buena idea, ¿no? ¿Qué debemos de tomar en cuenta en todo caso antes de hacer un depósito del monto de la CTS en alguna entidad financiera? ¿Qué recomendación al respecto? Bueno, lo que hay que tratar de buscar es si es que está asegurado, por ejemplo, en algún momento quebró una de las cajas de cooperativa japonesa y no estaba cubriendo el fondo de seguro de depósito. Solamente cubrió hasta 3.000 y había gente que tenía 100.000, por ejemplo, ¿no? Hay que ver un poco cuál es la cobertura, la situación, si está regulado por la SDS, ¿no? Ver un poco sus tasas. Ahora las tasas están incrementándose porque el Banco Central está subiendo las tasas de referencia, ¿no? Me refiero a las tasas pasivas, ¿no? Claro, y las tasas promedio también que ofrecen las entidades financieras en el país, es importante verificarlas y de pronto también chequear la información que pueda brindar la superintendencia de la AFP. Así es, sí, de la superintendencia de banca y seguros, ¿no? Sí, hay que un poco ver, hay una página web que se llama Compara Bien, ¿no? Que tú puedes colocar una serie de características, ya sea para crédito, para depósito, y te da un listado, ¿no? De entidades que más o menos con un ranking, ¿no? De entidades que te están dando lo que pasa es que a veces las tasas te las ofrecen, pero con cierto monto de depósito mínimo, ¿no? Claro, perfecto, lo hemos escuchado y le agradecemos mucho por esta comunicación, señor Guillén. Gracias por ese contacto con Radio Nacional, que tenga muy buenos días. Listo, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, son las 6 de la mañana con 25 minutos. A esta hora de la mañana hacemos una pausa, pero volvemos con más información.